Decía que el objetivo de la práctica de hoy es hacer una hoja de cálculo de una empresa que quiere determinar pues, cuáles son los beneficios que espera alcanzar con arreglo a una serie de previsiones, que son las que tenemos aquí, a lo largo de un año. ¿Vale? En principio yo os había puesto 3 trimestres, pero vamos a poner 4 trimestres, ¿vale? Porque quiero que veáis perfectamente cómo funciona la herramienta de arrastrar, de autocompletar, y cómo trabajando con esta herramienta pues nos permite hacer cosas muy interesantes e introducir en ese mismo momento, porque tenemos algunos problemas, el concepto de referencias absolutas y referencias relativas, ¿vale? Por tanto, yo lo que voy a... Desactivar los micrófonos, por favor. Yo lo que voy a hacer entonces va a ser trasladar esta plantilla a mi hoja de cálculo, a Excel, ¿vale? Muy bien, voy a minimizarlo para que pueda tener las dos ventanas, sobre todo ahora para poder editar los datos, ¿vale? Igual que ocurrió en el otro ejercicio, no me voy a detener demasiado en el tema de la maquetación, ¿vale? Es decir, ya sabéis todos cómo se pueden trabajar con los bordes, los sombreados, y por tanto esos elementos tenéis que ser vosotros los que los utilicéis adecuadamente, ¿eh? Entonces yo no voy a centrarme para nada en este punto. Lo que sí que voy a incidir una vez más es la importancia que tiene el que distribuyamos adecuadamente toda la información en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Es decir, al final una hoja de cálculo tiene que estar compuesta por el enunciado, que es esto de aquí, y la resolución, que es esto de aquí. En principio, seguimos trabajando con una sola hoja, ¿vale? En este caso, la hoja 1, que yo voy a coger y le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar previsión anual, ¿vale? Pero ya veremos que, lógicamente, lo interesante no es trabajar con una hoja, sino trabajar con más de una hoja. Pero eso ya lo veremos más adelante. Vale, pues yo voy a trasladar esta información. ¿Cuál es esa información? Pues en primer lugar tenemos concepto y debajo los diferentes conceptos que aparecen en esa previsión. Ventas del primer trimestre, aumento trimestral de las ventas, gastos de publicidad, vamos a poner aquí sobre ventas, no es necesario que yo ponga exactamente lo mismo que hay aquí, lo puedo adaptar, y costes de producción también sobre ventas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir cada uno de esos conceptos? Bueno, las ventas del primer trimestre es lo que yo estimo, o a lo mejor lo que yo sé, porque ya estoy en el trimestre 1, que he vendido estos 3 meses, desde enero hasta marzo, ¿vale? Por lo tanto, esas ventas me van a indicar un concepto que ya tenéis claro, que son el de los ingresos. Esto es lo que yo voy a ingresar, ¿vale? Vuelvo a repetir, puede ser una estimación, en este caso tenemos 3.000, o puede ser una realidad porque yo esta previsión quiero hacerla en marzo y proyectarla hacia el resto de trimestres. El aumento trimestral de las ventas, esto es una estimación, un 10%. Hoy puede que yo estime que es esa cantidad, pero a lo mejor mañana, pues, por la situación que estamos viviendo ahora, considero que esas ventas van a caer y que no va a haber un incremento del 10%, sino un incremento del 1%, o incluso un incremento o una modificación de un menos 5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las ventas no es que estén creciendo, es que están disminuyendo, ¿vale? Los gastos de publicidad, que son sobreventas, y los costes de producción, que también son sobreventas, son una minoración de los ingresos. Es decir, es lo que yo invierto en publicidad, en este caso un 20%, que eso sí que puede ser un dato real, no tiene por qué ser una estimación, o a lo mejor resulta que cambia las cosas y yo decido invertir más en publicidad y por tanto puedo modificar este dato. Y los costes de producción, es una barbaridad lo que he puesto aquí, pero bueno, para el ejemplo nos sirve, el coste de producción es un 30%.
Es decir, que yo considero que de los ingresos, el 30% hacen referencia a lo que yo tengo que invertir o lo que a mí me cuesta desarrollar mi actividad productiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos tres datos son susceptibles de modificación. Pueden cambiar en cualquier momento, ¿vale? Considerando, vuelvo a repetir, que las ventas del primer trimestre son reales, ¿eh? Que yo las hago en marzo, ese cálculo, y que es real. Pero el resto son previsiones. Y por tanto, ¿esto qué nos dice? Que yo en cualquier momento puedo cambiar este dato y ese cambio va a afectar a toda la información que tengo en mi hoja de cálculo, ¿vale? Bien, esto de aquí ya sabemos, lo podemos modificar. Vamos a terminar, vamos a terminar de copiarlo todo y luego ya cambiaré el tamaño, cambiaré, ¿no? Aquí vamos a recoger esos conceptos de los que hemos hablado anteriormente: ventas, publicidad, producción, beneficios, ¿vale? Y aquí vamos a recoger el primer trimestre, aquí vamos a coger los datos del segundo trimestre, aquí los del tercer trimestre y aquí los del cuarto trimestre. Como también me iba a interesar determinar totales, pues pongo aquí totales, ¿vale? Muy bien, esto ya lo puedo minimizar. Y aquí tendríamos nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Muy bien. Cosas que vamos a hacer, bueno, vamos a cambiar el tamaño de todos los conceptos, ¿eh? Vamos a cambiarlo todo. Fijaros que yo puedo seleccionar pinchando y arrastrando, o desde aquí yo selecciono toda la hoja, ¿vale? Lógicamente, si yo selecciono toda la hoja, los cambios van a afectar a toda la hoja, ¿vale? En este caso, pues vamos a imaginarnos que yo quiero solamente hacer los cambios sobre este valor de aquí, ¿vale? Vamos a incrementar un poco el tamaño para que lo veamos bien. Vamos a hacer más ancha esta celda, vamos a hacer más ancha esta celda, esta celda, esta celda y esta celda. Muy bien. Fijaros, esto ya lo hemos hecho más de una vez. Estos datos, en principio, como es texto, se visualizan en su totalidad, ¿vale? Y esa visualización nos hace intuir que el mismo ocupa 3 columnas, pero esto no es así, ya lo hemos dicho y vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque si yo me sitúo aquí en la columna C4, no hay nada, y si me sitúo en D4, tampoco hay nada, ¿vale? No hay nada. Si yo escribiese cualquier cosa aquí, automáticamente se borraría toda la información, ¿vale? Por tanto, esto es una cuestión de que decidamos si queremos hacer una combinación de celdas para que las 3 celdas sean tan solo una y por tanto ocupe todo ese ancho, o que ajustemos el ancho. Pero ¿cuál es el problema que ajustar el ancho? Fijaros que yo aquí he hecho un doble clic, teníamos esto, no se ve todo, hago un doble clic y lo ajusto el ancho. Si yo ajusto el ancho de esta columna, ¿qué va a ocurrir? Pues que lógicamente se va a ajustar al ancho máximo de texto, que es este de aquí. Con lo cual, vale, yo ya tengo la información en una sola columna, pero ¿qué ocurre con los datos que voy a poner aquí abajo? Pues que tienen un ancho mucho mayor que el resto de celdas. Y a mí esto no me interesa, ¿vale? Por lo tanto, como no me interesa, yo dejo un ancho similar al de las otras 3, pero lo que va a ocurrir es que estas celdas de aquí tenemos que tener en cuenta que tan solo están la información dispuesta en una de ellas, ¿vale? En B4, en B5, en B6, en B7. ¿Vale? Bueno, esto, vuelvo a repetir que esto es importante. Vamos a poner todo esto de aquí en negrita y bueno, y le daríamos el formato que nosotros consideremos. Muy bien, seguimos. Teníamos que las ventas del primer trimestre venían dadas en ¿qué? En euros. Formato, por tanto, esta celda, al igual que todas estas de aquí y al igual que estas de aquí, fijaros que yo he hecho una selección discontinua y recordar que para hacer esa selección discontinua
hago clic en una celda, mantengo la tecla de control y arrastro otras celdas, ¿vale? Para poder modificar al mismo tiempo las propiedades de formato de todas ellas. Por tanto, vuelvo a repetir, selecciono esta, selecciono, perdón, esta de aquí y selecciono esta de aquí, ¿vale? Y esas celdas, como he dicho, tienen un formato que es, y estas de aquí también, perdón, que es formato celdas moneda. 2 decimales, símbolo del euro. ¿Vale? Muy bien. Estas celdas de aquí son formato porcentaje. Por lo tanto, yo me voy a formato celdas y selecciono porcentaje. Iguales decimales 2. ¿Vale? A priori no hemos hecho prácticamente, no se ve nada, pero ahora cuando empecemos a introducir datos veremos cómo todo esto cambia. Muy bien. Esto de aquí van a ser, por tanto, datos que yo voy a proporcionar. ¿No? Para que tengamos clara la diferencia, lo pongo en un gris clarito. Esos serán datos que yo doy a Excel para que lleve a cabo los cálculos. Y todo esto de aquí van a ser fórmulas. Vamos a darle otro color, ¿vale? Y por tanto aquí voy a utilizar diferentes funciones para que me lleve a cabo los correspondientes cálculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Teníamos que las ventas del primer trimestre eran 3.000. Como yo le he dicho, formato celdas, y le he especificado que ese formato de números son monedas, me pone el punto de separador de millar, el punto de separación decimal, la coma, y el símbolo del euro. Que el aumento trimestral, quiero recordar que era un 10%. Que los gastos de publicidad, un 15%. Si era otra cifra, da igual. Y los costes de producción, pues un 25%. ¿Vale? Estos datos, por tanto, son datos del enunciado. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo quiero hacer una simulación y quiero que se transfiera toda esta información a los diferentes trimestres. Y por tanto, tengo que llevar a cabo diferentes cálculos. ¿Vale? Empezamos. Ventas. ¿Qué eran las ventas? Son los ingresos. El primer trimestre han sido 3.000. Aquí yo no voy a poner 3.000. Recordad que cuando estamos en Excel no trabajamos con datos, trabajamos con direcciones. Por tanto, aquí voy a especificar que el valor que debe aparecer en la celda B10 es el que en este momento está en la celda E4. Por tanto, signo igual, necesario para especificarle a Excel que estamos en una función, y hacemos clic en ventas del primer trimestre. ¿Vale? Fijaos que aquí nos ha puesto ya E4. ¿Vale? Pulsamos intro y tenemos el primer valor. ¿De acuerdo? En la medida en que yo cambie este valor, por ejemplo, 2.500, también va a cambiar este, que es lo que yo busco. ¿De acuerdo? Muy bien. Teníamos 3.000. 3.000. Yo lo cambio aquí, no lo cambio aquí, porque si yo lo pongo aquí, ese 3.000, estoy borrando la información que proviene de la celda E4. Para evitar eso, también veremos cómo proteger la hoja de cálculo con la que estamos trabajando y, por tanto, evitar que se pueda borrar accidentalmente esta información. ¿Vale? Publicidad. ¿Qué es la publicidad? La publicidad es la inversión que hago yo a través de este concepto para dar a conocer mi producto. ¿Para mí qué supone? Para mí supone una minoración de los ingresos, porque yo tengo que pagar a un publicista o yo tengo que pagar los folletos que he impreso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se calcula la publicidad? Ya nos dice aquí, que la publicidad se calcula sobre las ventas. Es decir, que este 15% se calcula sobre 3.000. Pero ojo aquí, ¿eh? Igual, sobre las ventas el 15% multiplicado por los ingresos. Pero los ingresos que voy a utilizar para llevar a cabo el cálculo no van a ser estos 3.000,
sino que van a ser estos 3.000. Y me diréis, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre los gastos de publicidad no son sobre 3.000, sino que es sobre la celda que hay aquí arriba. Y en el tercero, sobre la celda que hay aquí arriba. Y en el cuarto, sobre la celda que hay aquí arriba. Como yo voy a utilizar la función de pinchar y arrastrar, yo quiero que me vaya cambiando esos valores. Y por tanto, la publicidad, calculamos ese porcentaje sobre este dato que tenemos aquí arriba, de 10. Voy a cambiar este color, porque como salen en azul, no se ve bien. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la producción? Con la producción ocurre lo mismo, así que voy a repetirlo exactamente igual. La producción es lo que yo destino a fabricar ese producto, a producir ese producto o ese servicio, y se calcula también sobre las ventas, sobre los ingresos. En este caso es un 25%. Como repetimos siempre, no es un 25%, es el valor que hay en la celda E7. Por tanto, yo aquí le digo signo igual costes de producción, 25%, por, y ahora podemos hacer lo mismo. Los costes de producción son sobre ventas, pero sobre ventas del primer trimestre. Esta, no esta, esta. Porque en el segundo trimestre serán sobre segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. ¿Vale? Por lo tanto, lo multiplicamos por esas ventas o esos ingresos. ¿Vale? Ya tenemos otro más. Y nos falta calcular los beneficios. ¿Cómo se calculan los beneficios? Pues los beneficios será lo que resta de los ingresos una vez deducidos todos los costes y todos los gastos. Es decir, igual a ventas menos, abrimos paréntesis, igual que hacemos con la nómina, publicidad más producción. Vuelvo a repetir que me daría igual que pusierais B10 menos B11 menos B12, pero lo más formal es que lo hagáis de esta manera, ¿vale? Ya tendríamos, por tanto, los beneficios. En la medida en que yo cambie algún parámetro de estos que tenemos aquí, 2.750, me cambia todo. Que yo cambie los gastos de publicidad, 12,5, me cambia todo. Producción, 18,65, me cambia todo. ¿Vale? Ya tenemos, por tanto, el primer trimestre. Vamos a ver qué ocurre con el segundo trimestre. El segundo trimestre, lo que nos está diciendo este enunciado es que yo preveo que todos los trimestres va a haber una modificación. Esa modificación en este caso no tiene signo positivo, pero podría tener signo negativo. Y eso implicaría que no vendo más, sino que vendo menos. Ese aumento trimestral de las ventas para ese segundo trimestre, y para el tercero y para el cuarto, es un 10%. Pero es un 10% ¿sobre qué? Sobre las ventas del mes anterior. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Total de las ventas, aumento trimestral sobre trimestre anterior. ¿Vale? De esta manera, yo ya sé que de lo que estoy haciendo referencia aquí es que ese 10% que voy a vender en el segundo trimestre supone una modificación con respecto al primero. Es que quizás a lo mejor no estaba bien explicado y la compañera que mandó el ejercicio lo hizo mal por esto. En el tercer trimestre es un incremento mensual sobre el segundo, lógicamente, y en el cuarto sobre el tercero. Es decir, que es lógico que lógicamente las modificaciones siempre se calculen sobre meses anteriores, porque si no, ¿qué ocurriría? Que siempre sería lo mismo. Es decir, si yo digo que el incremento del segundo trimestre es un 10% del primero y el tercero un 10% del segundo y el cuarto un 10% del primero, segundo, tercero y cuarto es la misma cantidad. Y esto no es así, hay una evolución, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo calculamos nosotros esa modificación? Bueno, un incremento que nos dice que de lo que yo vendía en el mes anterior, ahora tenemos que sumarle un 10% más de lo que yo he vendido.
¿vale? Vamos a explicar cada uno de esos datos. Yo le estoy diciendo que en el segundo trimestre voy a vender 2.750 más un 10% de esa cantidad. 10% por 2.750, ¿vale? Esta sería, por tanto, la función que me determinaría de una manera sencilla. Podríamos haberlo hecho de una forma más compleja, pero así yo creo que es bastante más claro para comenzar. De esta manera yo recojo ese incremento, 3.025. Si calculáis el 10% de 2.750 son 275. 275 más 2.750, 3.025. ¿Vale? Al principio, si queréis, podéis hacerlo con números en una hoja y para que entendáis mejor cuál debe de ser las celdas que tienen que operar y de qué manera tienen que operar para entender un poco más claramente el resultado. ¿Vale? ¿Qué haríamos en el tercer trimestre? Pues en el tercer trimestre, ¿yo qué le diría? Que yo vendo lo del mes anterior más lo del mes anterior incrementado en un 10%. Lógicamente, ¿qué ocurre? Que aquí estamos hablando de una modificación lineal. Siempre es un 10%. 3.025 por el 10%, 302,5. Y esto es el resultado que nos da. ¿Vale? Y con el cuarto haríamos lo mismo. ¿Esto que estoy haciendo yo está bien? No. No es que esté mal, sino que no es lo que Excel me posibilita. ¿Por qué? Porque Excel me da una opción que es que yo pinche y arrastre el dato de una celda a otra y que por tanto me lo calcule. ¿Vale? Es decir, si yo ahora hago lo mismo, 3.300 tal, más ese incremento, ¿qué es lo que observamos en cada una de estas fórmulas? Si os fijáis, tenemos la celda anterior, B10, por el valor que hay en E5 por otra vez B10. Si yo salto ahora aquí, ¿qué hace? C10 más C10 por E5. Y si yo vuelvo a saltar, ¿qué hace? D10 más D10 por E5. ¿Vale? Esto lo que nos está indicando es que Excel pues, tiene que ir modificando una serie de valores en posición, como es D10, como es C10 y como es E5, perdón, B10, pero hay otro valor que es fijo. ¿Cuál es ese otro valor que es fijo? Este de aquí, E5. ¿no? Si os fijáis, aquí está E5, aquí está E5 y aquí está E5. ¿Vale? Bien, esto es lo que se llaman referencias absolutas y referencias relativas. ¿Vale? Es decir, si nos damos cuenta, hay un valor que no cambia nunca, que es este de aquí. Y luego será este de aquí y luego será este de aquí. Siempre está en el mismo sitio. Eso es lo que se llama una referencia absoluta. Mientras que hay otros valores, como es D10, como es C10 y como es B10, que sí que cambian. Esos son referencias relativas. ¿Vale? Y ahora me diréis, bueno, pero si yo escribo la fórmula tal y como acabamos de hacer ahora, no hay ninguna diferencia o no observo yo ninguna diferencia entre lo que es una referencia absoluta y lo que es una referencia relativa. Vale, correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que estamos todos de acuerdo de que la fórmula que va a haber aquí y la fórmula que va a haber aquí es la misma que la que va a haber aquí. Yo lo que hago es incrementar en un tanto por cien este valor. ¿Vale? Por tanto, si la fórmula es la misma, yo puedo pinchar y arrastrar. Porque esta herramienta es la herramienta que nos permite autocompletar y que nos permite además pegar fórmulas en diferentes celdas que consideramos que tienen el mismo contenido. Muy bien, suelto. ¿Qué ha ocurrido? Si os fijáis, aquí tenemos B10, aquí tenemos C10, aquí tenemos D10. Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido más? Lo que ha ocurrido es que aquí tenemos E5, muy bien,
Aquí que tendríamos que tener también E5 y aquí que tendríamos que tener también E5. Sin embargo, si yo observo y me voy al trimestre 2, se ha actualizado el C10, ¿vale? ¿Vale? Aquí era B10 y aquí es C10, pero ahora en vez de ser E5 es F5, es decir, me sitúa el tanto por cien aquí. Y si yo ahora me voy a esta de aquí, vemos que es D10, pero ahora ya no es E5 ni F5, es G5. ¿Lo veis? G5, es decir, nos sitúa el valor aquí. ¿Y esto por qué lo hace Excel? Porque identifica que si yo pincho y arrastro, lo que voy a hacer es modificar todas las celdas, la posición de todas las celdas que están asociadas a esa fórmula. Sí que es cierto que hay varias celdas, como es B10, que va a cambiar, pero luego hay una celda que es fija, que es E5. Como os he dicho antes, B10 en este caso, por tanto, son referencias relativas y E5 es una referencia absoluta. ¿Cómo le digo yo a Excel que ese valor siempre va a estar en E5 y que es una referencia absoluta? Muy fácil. Me sitúo, estamos aquí en la fórmula esta, ¿vale? Me sitúo en la fórmula y concretamente me sitúo donde está la dirección de la referencia que quiero convertir de relativa a absoluta. Y lo que hago es pulsar F4. Si yo pulso la tecla de función F4, fijaros lo que ha ocurrido. Esto ya lo vimos en clase en su momento, o por lo menos os lo introduje. Delante de la columna y delante de la fila ha puesto el símbolo del dólar. Esto es una referencia absoluta. Si yo vuelvo a pulsar F4, sitúa el símbolo del dólar delante de la fila. Eso es una referencia mixta. Si lo vuelvo a pulsar, lo sitúa delante de la columna, sigue siendo una referencia mixta, y si lo vuelvo a pulsar, se convierte en lo que teníamos en origen, que es una referencia relativa. ¿Vale? Ya dijimos que las referencias mixtas, para no liarnos, no las íbamos a ver, y por tanto vamos a trabajar solo con referencias relativas y referencias absolutas. ¿Esto de aquí es una referencia absoluta? Sí. Pulsamos F4. ¿Vale? Pulsamos intro y el resultado sigue siendo lo mismo. Pero cuando yo ahora pinche y arrastre, fijaros lo que ha ocurrido. Aquí tenemos B10 por E5, aquí tenemos C10 por E5 y aquí tenemos D10 por E5. Es decir, que no ha cambiado este valor en su origen. ¿Vale? Por tanto, es muy importante que entendamos cuándo debemos de trabajar con referencias absolutas y referencias relativas. Truco. ¿Cuándo una referencia es absoluta? Pues en nuestros casos, pueden haber más casos, pero en nuestros casos siempre las referencias absolutas van a ser aquellas que están en el enunciado de nuestro ejercicio. Por eso decía yo que es muy importante plasmar el enunciado. Esto está aquí en el enunciado, por tanto, todas ellas, si vamos a trabajar en operaciones dentro de esta hoja, todas ellas son referencias absolutas. Hemos convertido esta. Si nos acordamos aquí, también hemos utilizado la celda E6, esta de aquí, por tanto, ¿qué hago? La convierto en referencia absoluta. Me meto en la fórmula y pulso F4, intro. Esta de aquí, E7, también es una referencia absoluta, por tanto, me sitúo dentro de la fórmula F4. Y aquí he utilizado alguna fórmula, alguna función donde intervengan esas celdas, no. Por tanto, aquí no tengo que poner F4. ¿Vale? Muy bien. Pues ya está el ejercicio hecho, porque yo ahora cojo, pincho, arrastro, selecciono las dos fórmulas, pincho y arrastro. Y este de aquí, pincho y arrastro. Lógicamente yo me he enrollado mucho explicándoos el tema de las referencias, pero esto se hace muy rápido. De manera que si yo ahora cambio, pongo aquí un 5%, cambia todo. Y si yo aquí pongo un 6%, cambia todo. Y si yo aquí pongo un menos 2,5%, fijaros que ahora lo que va a ocurrir es que las ventas van a disminuir. ¿Vale? Esto de aquí son totales y por tanto lo que hacíamos que era trabajar con
la función de autosuma. Seleccionamos, autosuma. Seleccionamos, autosuma. Y seleccionamos, autosuma. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece un error. Realmente esto no es un error. Ya veremos cuándo son errores y cómo tenemos que interpretarlo. Esto lo que nos está diciendo Excel es que el dato que aparece aquí, es decir, fijaros que si yo me sitúo encima de él, me lo muestra, es más grande que el ancho de la columna y por tanto no lo puedo visualizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues un pelín más grande la columna y automáticamente ya lo tendríamos. ¿Vale? De esta forma, pues tendríamos finalizado el ejercicio e introducido los conceptos de referencias absolutas y referencias relativas. ¿Vale?